La mañana del día de Navidad comenzó con el sonido familiar de mi teléfono vibrando en la mesita de noche. Eran apenas las 7 cuando vi el nombre de mi hijo Ethan en repantalla. Por un momento, mi corazón se llenó de esa calidez que solo una madre puede sentir, pensando que su hijo llamaba para desearle una feliz Navidad. «Buenos días, mamá. Brianna me pidió que te enviara esto para la cena de esta noche». Ni un saludo de Navidad, ni un «¿Cómo estás?», ni siquiera un tono afectuoso. Solo esa frase seca como el desierto seguida de una imagen que me heló la sangre más que el viento invernal golpeando mi ventana. La fotografía mostraba una lista escrita con la caligrafía perfecta de mi nuera. Una lista que parecía el menú de un restaurante de 5 estrellas, pero que en realidad era una orden, una demanda disfrazada de petición navideña. Al final de esa lista extensa, una nota que me atravesó como una daga. PD, esperamos que todo esté listo para las 7 p.m. Toda nuestra familia viene también, mis padres y mis hermanos, así que por favor planea para 18 personas. Gracias. 18 personas, como si yo fuera un servicio de catering contratado para la ocasión, como si mis 70 años, mi artritis en las manos, mi presión alta y mi corazón cansado no significaran nada, como si ser la abuela, la madre, la matriarca de esta familia me convirtiera automáticamente en su esclava personal. Me senté en el borde de mi cama sosteniendo ese teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia tan profunda que ardía dentro de mí, una rabia acumulada por años de ser dada por sentada, de ser tratada como un recurso inagotable en lugar de un ser humano con sentimientos y limitaciones. Miré de nuevo esa lista infernal y calculé mentalmente los costos. Un pavo de 15 libras costaría al menos $80. El salmón ahumado, otros $100. Ingredientes para 3 postres diferentes, al menos $150 más, sin contar el vino, el champán y todos los otros ingredientes frescos que Brianna exigía con tanta naturalidad. Estábamos hablando de más de $600 solo en ingredientes, sin mencionar las horas de trabajo que me tomaría preparar tal festín. Recordé las palabras que Brianna me había dicho hace solo 3 meses, cuando le presté $2,000 para el pago inicial de su nueva camioneta SUV. «Oh, suegra, eres tan generosa, nunca te olvidaremos». Mentiras. Todo mentiras envueltas en sonrisas falsas y abrazos calculados. ¿Cuántas veces había vaciado mi cuenta de ahorros para ayudarlos? ¿Cuántas veces había cancelado mis propios planes para atender sus caprichos? El año pasado, les di $3,000 para las vacaciones en Cancún que tanto deseaban. Hace 6 meses, otros $1,000 para la fiesta de cumpleaños de mi nieto en ese lugar escandalosamente caro que Brianna había elegido. Y ahora esta lista despiadada llegaba a mis manos como si yo fuera su empleada doméstica. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Ethan. «Mamá, Brianna dice que si necesitas dinero para comprar todo, podemos ayudarte después, pero por favor no nos decepciones hoy». Podemos ayudarte después. Como si mi dinero fuera un lindo préstamo eterno que nunca necesitaba ser pagado. Como si mis 70 años de vida me hubieran enseñado a ser ingenua sobre promesas que nunca se cumplirían. Me levanté de la cama, con las piernas temblando, no por la edad, sino por la indignación que corría en mis venas como lava ardiente. Caminé a la cocina, donde por décadas había creado recuerdos familiares. Ahora esa misma cocina se había convertido en un símbolo de mi servidumbre voluntaria, el lugar donde Brian esperaba que yo transformara su lista de demandas en un festín real, como si yo fuera su genio personal de una lámpara mágica. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran como una marea nostálgica. Recordé esa primera Navidad después de que Ethan se casara con Brianna hace 15 años. Estaba tan emocionada de tener una nuera. Gasté $300 de mis ahorros para comprar el mejor pavo que pude encontrar. Pasé 3 días enteros preparando cada detalle, el relleno de castañas, las papas gratinadas con queso gruyère, el flan de vainilla. Mis manos trabajaron incansablemente pelando, cortando, amasando, horneando. La casa olía a canela y amor maternal. Cuando llegaron esa noche, Brianna llevaba un hermoso vestido rojo que yo sabía que había costado más de $500. Se sentó a la mesa como una reina, esperando ser servida, mientras yo corría de la cocina al comedor, asegurándome de que todo estuviera perfecto. «Está delicioso, suegra», dijo con una sonrisa que ahora parecía calculada. «Cocinas mejor que cualquier chef». Esas palabras me llenaron de orgullo en ese momento. Pensé que había encontrado mi propósito,
ser la matriarca que mantenía unida a esta familia a través de la comida y el amor incondicional. Qué ciega estaba al no ver que solo estaba siendo evaluada por mi utilidad. Al año siguiente, la lista de invitados creció. «Suegra, mis padres quieren venir también», dijo Brianna con esa voz empalagosa que usaba cuando necesitaba algo. «Y mis hermanos, con sus esposas. Seremos como 20 personas, pero cocinas tan bien que estoy segura de que no te importa». Por supuesto, no me importó. Gasté $400 esa vez. Trabajé 4 días seguidos hasta que mis pies se hincharon como globos. Cada año las expectativas crecían. Cada año me esforzaba más. La Navidad se convirtió en una competencia conmigo misma para superar la cena anterior. Brianna empezó a traer amigos para presumir. «Miren lo que prepara mi suegra. Es increíble, ¿verdad? Somos muy afortunados». Sonreía orgullosa mientras servía a 30 personas, ignorando el dolor en mi espalda y la fatiga que me consumía. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Las peticiones se volvieron más específicas, más exigentes. «Suegra, este año necesitamos que hagas esa lasaña que salió tan bien la última vez. Y también el salmón. Pero asegúrate de que sea salmón del Atlántico. No nos gusta el del Pacífico». Las sugerencias se convirtieron en órdenes disfrazadas de cumplidos. Luego vinieron las críticas constructivas. «El pavo estaba un poco seco, suegra. La próxima vez tal vez prueba una receta diferente. Oh, a los niños no les gustó tanto el puré de papas, tal vez con más mantequilla». Cada comentario era una puñalada envuelta en papel de regalo. El momento más doloroso llegó hace 3 años, cuando escuché a Brianna hablando por teléfono con su hermana mientras yo lavaba los platos en la cocina. «Sí, por supuesto. Vamos a casa de mi suegra para Navidad. Es gratis y ella hace toda la comida. Solo tenemos que aparecer y comer. Es como tener un restaurante personal». Se rió con esa risa clara que solía parecerme melodiosa. «La mejor parte es que ella paga todo. Nunca nos pide un centavo». Esas palabras atravesaron mi corazón como cuchillos. Un restaurante personal. En eso me había convertido para ella. No una suegra querida, no una segunda madre, no la abuela amorosa de sus hijos, solo una proveedora de servicios gratuitos que trabajaba incansablemente para su conveniencia. Recordé todas las veces que había cancelado mis propios planes de Navidad para complacerlos. El viaje a España que tanto quería hacer con mi hermana Iris, cancelado porque no podemos tener Navidad sin ti, suegra. La invitación de mi amiga Evelyn para pasar las fiestas en su casa de campo, rechazada porque la familia te necesita, Alice. Y los gastos. Dios mío, los gastos que se habían acumulado a lo largo de los años. No solo la cena de Navidad, sino todos los pequeños favores que Brianna me pedía durante el año. «Suegra, necesitamos ayuda con el pago de la escuela de los niños». «Suegra, se rompió nuestro aire acondicionado». «Suegra, queremos cambiar los muebles de la sala». Siempre con esa sonrisa, siempre con promesas de devolver el dinero cuando su situación financiera mejorara. Calculé mentalmente y me di cuenta de que había gastado más de $30,000 solo en los últimos 5 años ayudando a Ethan y Brianna. $30,000 de mi modesta pensión, de los ahorros que había acumulado trabajando como secretaria durante 40 años. Dinero que podría haber usado para viajar, para arreglar mi casa, para tener una vejez más cómoda. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la falta de respeto. La forma en que me habían convertido en algo que daban por sentado, como el aire que respiramos o el agua del grifo, siempre disponible, nunca valorada, nunca apreciada. Miré el teléfono y esa lista de nuevo.
Esta vez, algo diferente sucedió dentro de mí. Una llama pequeña, pero feroz, comenzó a encenderse en lo profundo de mi ser. Una llama que había estado esperando años por el momento perfecto para convertirse en una hoguera de dignidad y respeto propio. Caminé hacia el espejo del baño y me miré fijamente. Vi a una mujer de 70 años con arrugas que contaban historias de amor y sacrificio, con ojos cansados que aún brillaban con inteligencia. Alice Miller, me dije en voz alta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó qué querías para Navidad? La pregunta resonó en mi mente como una reverberación dolorosa. La respuesta fue devastadora. Nunca. En 15 años de matrimonio de Ethan, nadie había considerado mis deseos, mis sueños, mis necesidades para estas fechas especiales. Regresé a la cocina y abrí el cajón donde guardaba las facturas del mes. Saqué los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses y los extendí sobre la mesa como un detective analizando evidencia de un crimen. Los números no mentían. En octubre, había transferido $800 para los útiles escolares urgentes de mis nietos. En noviembre, $1,200 para la reparación del auto de Ethan. En diciembre, $500 para los regalos de Navidad que Brianna quería comprar, pero no podía pagar. $2,500 en solo 3 meses, casi la mitad de mi pensión mensual, que es de $2,800. Prácticamente estaba viviendo con $900 al mes para cubrir mis propios gastos. Medicinas, comida, servicios, ropa. Mientras tanto, Brianna compraba bolsos de diseñador y Ethan cambiaba de celular cada 6 meses. Abría el álbum de fotos que guardaba en el cajón de la cocina. Las primeras imágenes mostraban a una mujer diferente. Yo a los 55 años, sonriendo radiantemente en la fiesta de graduación de Ethan. Llevaba un vestido verde esmeralda que había comprado especialmente para la ocasión, y mi cabello tenía un corte moderno que me hacía lucir elegante. En ese momento, todavía me daba el gusto de visitas mensuales al salón, compraba ropa nueva y cuidaba mi apariencia. Pasé las páginas lentamente, viendo mi imagen transformarse a lo largo de los años. En las fotos de las primeras Navidades con Brianna, aparecía arreglada, maquillada, con atuendos cuidadosamente seleccionados. Pero a medida que pasaban los años, mi apariencia se volvía más descuidada, más cansada. En las últimas fotos de Navidad, aparecía como una sombra en el fondo, sirviendo comida, limpiando mesas, siempre trabajando mientras todos los demás sonreían a la cámara. En la foto del año pasado, estaba junto al horno con un delantal manchado y el cabello atado en una coleta desordenada. Mis manos sostenían una bandeja pesada, mientras todos los demás estaban sentados a la mesa brindando con copas de vino que yo había pagado. Ni siquiera estaba mirando a la cámara, porque estaba demasiado ocupada asegurándome de que no faltara nada en la mesa. Esa imagen me rompió el corazón. ¿Cuándo había dejado de ser la invitada de honor en mi propio hogar para convertirme en la empleada doméstica? ¿Cuándo había aceptado que mi lugar en las celebraciones familiares era detrás de la estufa en lugar de a la cabecera de la mesa? Recordé vívidamente la Navidad de hace 2 años, cuando mi presión arterial se disparó por el estrés de preparar la cena para 25 personas. Estaba mareada, con dolor de cabeza, y le pregunté a Brianna si podía ayudarme, aunque fuera solo con los postres. Su respuesta fue como una bofetada. ¡Ay, suegra! Sabes que no soy buena cocinando. Además, a todos les gusta más la tuya. No te preocupes. Después de la cena, ayudaré con los platos. ¡Una mentira! Después de la cena, se fue directo al sofá con una copa de vino, mientras yo pasaba 3 horas lavando platos. Busqué en el álbum fotos de las Navidades de mi propia infancia.
Ahí estaba mi madre, Eleanor, sentada a la cabecera de nuestra modesta mesa, con una sonrisa serena, mientras mis hermanos y yo la rodeábamos con amor genuino. Ella nunca tuvo que cocinar para 30 personas. Nunca tuvo que gastar sus ahorros en los caprichos de otros. Nunca tuvo que suplicar respeto en su propio hogar. Mi madre murió a los 68 años, exactamente mi edad ahora. En sus últimos años, nosotros, sus hijos, nos turnábamos para visitarla, llevarle flores, preguntarle qué necesitaba. Nunca se nos ocurrió enviarle una lista de demandas por mensaje de texto. El contraste era tan doloroso que tuve que cerrar el álbum. Miré el reloj en la pared. Eran las 9 de la mañana. Si fuera cualquier otra Navidad, a estas alturas ya estaría en el supermercado empujando un carrito lleno de ingredientes caros, calculando mentalmente cómo estirar el presupuesto para cubrir todas las demandas de Brianna. Luego pasaría el resto del día como una esclava en mi propia cocina, preparando un festín que otros disfrutarían, mientras yo servía plato tras plato con una sonrisa forzada. Pero algo había cambiado dentro de mí. Esa llama de dignidad que había comenzado a encenderse, ahora ardía con más fuerza. Tomé el teléfono de nuevo y leí la lista de Brianna por tercera vez. Esta vez, en lugar de sentir angustia, sentí una extraña y liberadora claridad. Caminé hacia mi pequeño escritorio y saqué una hoja en blanco. Con mi mejor caligrafía, comencé a escribir una lista diferente. Una lista que había estado esperando años por escribir, pero que nunca había tenido el coraje de poner en papel. Lista de cosas que Alice Miller quiere para Navidad. Respeto. Consideración para que alguien me pregunte cómo estoy. Que alguien se preocupe por mis sentimientos. Que alguien valore mi esfuerzo. Que alguien me trate como a una persona, no como un servicio gratuito. Una disculpa sincera por años de aprovecharse de mi generosidad. Una Navidad donde yo también pueda sentarme a disfrutar en lugar de servir. Mientras escribía, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. Por primera vez en 15 años, estaba poniendo mis necesidades por escrito, dándoles la importancia que merecían. Doblé cuidadosamente mi lista y la puse en el bolsillo de mi bata. Me sentí como si hubiera escrito mi declaración de independencia después de años de servidumbre emocional. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de audio de Brianna, su voz dulce y manipuladora llenando mi cocina silenciosa. «Hola, hermosa suegra. Espero que ya hayas visto la lista que te envió Ethan. Sé que es mucho, pero eres la única que cocina lo suficientemente delicioso para hacer feliz a toda la familia. Mis papás están súper emocionados de probar tu famoso pavo. Ya les dije que eres la mejor cocinera del mundo. Ah, y por favor, si puedes hacer el tiramisú sin café, porque a mi hermana no le gusta. Te lo agradeceré mucho. ¡Eres un amor! Un amor. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era amor lo que Brianna sentía por mí, era conveniencia, comodidad, explotación. El verdadero amor no viene con listas de demandas. El verdadero amor pregunta antes de solicitar. El verdadero amor ofrece ayuda en lugar de exigir servicios. Caminé a mi habitación y abrí el armario. En el fondo, envuelto en papel de seda, estaba el vestido que había comprado hace 3 años para la boda de la hija de mi amiga Evelyn. Era un vestido hermoso, color vino, elegante, pero cómodo, que me hacía sentir digna y hermosa. Lo había usado solo una vez porque, después de esa compra, me sentí culpable por gastar dinero en vanidades cuando Ethan y Brianna necesitaban tanto. Saqué el vestido y lo puse sobre la cama. Me quité mi vieja bata y me lo probé frente al espejo. La tela caía perfectamente sobre mi figura y el color realzaba mis ojos grises. Me veía como la mujer que había sido antes de convertirme en la criada personal de mi nuera.
Me veía como Alice Miller, no la suegra que cocina gratis. Busqué en el cajón de mi tocador y encontré el lápiz labial rojo que había comprado con el vestido. Me lo apliqué lentamente, viendo cómo transformaba mi rostro. Cada gesto era un acto de rebelión contra años de autodescuido, contra el hábito de ponerme al final de la lista de prioridades. El teléfono sonó. Era Ethan. Esta vez decidí contestar. Hola, mamá. ¿Viste el mensaje de Brianna? Espero que no tengas problema con el tiramisú sin café. Ya sabes lo particular que es ella con la comida. Su tono era casual, como si estuviera preguntando sobre el clima del día. Ethan, dije con la voz más firme que había usado en años. Necesito preguntarte algo. ¿Sabes cuánto cuesta preparar una cena para 18 personas? Hubo una pausa incómoda. No, mamá, realmente no lo he calculado, pero siempre lo has hecho tan bien. Son más de $600 solo en ingredientes, hijo. No contar mi tiempo, mi esfuerzo, mi salud. ¿Sabes de cuánto es mi pensión? Mamá, ¿por qué me preguntas eso? Si necesitas dinero para la comida, ¿ya te dijimos que te ayudaríamos después? Lo interrumpí igual que todas las veces anteriores. Ethan, en los últimos 5 años, he gastado más de $30,000 ayudándolos a ustedes. $30,000 que eran para mi vejez, para mis medicamentos, para mi paz mental. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente su voz sonó defensiva. Mamá, nunca te obligamos a darnos dinero. Tú siempre te ofreciste ayudarnos. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. ¿Ofrecerme? ¿Cuándo exactamente me ofrecía convertirme en su empleada doméstica gratuita? ¿Cuándo me ofrecía vaciar mis ahorros para financiar sus caprichos? ¿Cuándo me ofrecía trabajar como una esclava en mi propia cocina mientras ustedes se sientan como reyes en mi mesa? Mamá, estás exagerando. Siempre te hemos agradecido. ¿Con palabras bonitas? ¿Mientras continúan exprimiéndome como a un limón? Ethan, ¿sabes qué día es hoy? Es Navidad. Y lo único que he recibido de mi familia es una lista de demandas. Ni un abrazo, ni un regalo, ni siquiera una feliz Navidad. Mamá, ¿qué tienes? La voz de mi hijo se hizo más pequeña. Mamá, por supuesto que te deseamos una feliz Navidad. Solo estamos ocupados preparándonos para la cena. La cena que yo voy a preparar, que yo voy a pagar, que yo voy a servir mientras ustedes disfrutan. Dime algo, hijo. ¿Cuándo fue la última vez que tú o Brianna cocinaron para mí? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar a su casa sin pedirme que llevara la comida? El silencio se alargó hasta volverse doloroso. Sabía que Ethan estaba procesando preguntas que nunca se había hecho a sí mismo. Preguntas incómodas que revelaban años de egoísmo disfrazado de tradición familiar. Mamá, no entiendo por qué estás tan molesta. Siempre has disfrutado cocinar para la familia. ¿Disfrutar? ¿Crees que disfruto trabajar 12 horas seguidas para que ustedes lleguen, coman y se vayan? ¿Crees que disfruto gastar la mitad de mi pensión en una cena que dan por sentada? ¿Crees que disfruto ser tratada como personal de servicio en mi propio hogar? Por primera vez en la conversación, escuché incertidumbre en su voz. Mamá, no te tratamos como personal de servicio. Eres parte de la familia. ¿Parte de la familia? Ethan, los miembros de la familia se sientan juntos a la mesa. Los miembros de la familia comparten gastos. Los miembros de la familia se preocupan el uno por el otro. Yo soy de empleada que trabaja gratis para que ustedes se diviertan. Colgué el teléfono con manos temblorosas. No de miedo, sino de la adrenalina que viene al decir la verdad después de años de silencio. Por primera vez en 15 años había puesto límites. Por primera vez en décadas había defendido mi dignidad. Miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer diferente. El vestido color vino, el lápiz labial rojo, pero sobre todo, la expresión de determinación en mis ojos. Alice Miller había despertado de su largo sueño de complacencia y estaba lista para reclamar su vida. Después de colgar el teléfono, un silencio extraño llenó mi casa. Era un silencio diferente al que había experimentado en años. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio poderoso de una decisión tomada.
Caminé a la cocina con pasos firmes, sintiendo el vestido moverse elegantemente a mi alrededor, recordándome quién era verdaderamente Alice Mither. Abrí la despensa y miré todos los ingredientes que había comprado la semana pasada con la esperanza de preparar una cena de Navidad especial. Había gastado $200 en productos gourmet, aceite de oliva virgen extra, quesos importados, especias caras, vino para cocinar, todo comprado con la esperanza de crear una velada memorable para mi familia. Una familia que me había reducido a una lista de mensajes de texto. Tomé una bolsa de papel grande y comencé a poner todos esos ingredientes caros adentro. Si Brianna quería su cena de restaurante de 5 estrellas, podía ir a comprarla ella misma. Cada producto que ponía en la bolsa era un acto de liberación. El prosciutto de $80, las nueces de macadamia de $30, el queso parmesano auténtico de $40. Productos que mi modesta pensión no debería estar financiando para el capricho de una mujer que ganaba el doble que yo. El teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero Ethan, luego Brianna, luego números que no reconocía, pero que seguramente eran de su familia. Dejé que sonara. Por primera vez en años, yo controlaba mi propio tiempo. Yo decidía cuándo y con quién hablar. Subí a mi habitación y saqué la maleta pequeña que había usado para mi último viaje hace 5 años. La abrí sobre la cama y comencé a doblar cuidadosamente algunas de mis mejores prendas. El vestido color vino, el lápiz labial rojo, pero sobre todo la expresión de determinación en mis ojos. Alice Miller había despertado de su largo sueño de complacencia y estaba lista para reclamar su vida. Mientras empacaba, los recuerdos inundaron mi mente como una película en cámara rápida. Recordé a mi madre contándome historias de su propia suegra, una mujer imponente que se llamaba Eleanor, que nunca permitió que le faltaran el respeto. Una mujer que no se respeta a sí misma no puede esperar respeto de los demás. Mi madre solía decirme. ¿Cuánta razón tenía? Pensé en mis amigas del club de lectura, especialmente en Evelyn, que había enviudado hacía 3 años y ahora viajaba por el mundo con la pensión de su esposo. Alice me había dicho la última vez que nos vimos, necesitas vivir para ti misma. Tus hijos son adultos ahora. Ellos han construido sus vidas. Ahora es tu turno. En ese momento pensé que Evelyn estaba exagerando, que era egoísta pensar así. Ahora entendía que era la mujer más sabia que conocía. Regresé a la cocina y abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Saqué mi libreta de ahorros y la revisé cuidadosamente. A pesar de todos los préstamos familiares, aún me quedaban $20,000. Dinero que había estado guardando para un día lluvioso, pero que nunca me atreví a gastar en mí misma. Dinero que merecía ser usado para mi felicidad, no para financiar las vacaciones de otros. Tomé mi alta computadora portátil y la encendí. No la había usado en meses porque siempre estaba ocupada cocinando, limpiando o resolviendo los problemas financieros de Ethan y Brianna. Abrí mi correo electrónico y encontré el mensaje que Evelyn me había enviado hace 2 semanas. Alice, querida, aún tienes tiempo para unirte a mí en Costa Rica. Encontré un hotel bonito y muy asequible junto al mar. Solo costaría $500 por una semana. Piénsalo, necesitas unas vacaciones. $500, menos de lo que había gastado en la última emergencia de mi hijo, menos de lo que me habría costado la cena de Navidad de esta noche. Sin pensarlo 2 veces, le escribí de vuelta a Evelyn. Querida amiga, acepto tu invitación, podemos irnos hoy. Mientras esperaba su respuesta, preparé café en mi prensa francesa, la que había comprado hace años, pero rara vez usaba porque siempre tenía prisa. Vertí el café en mi taza de porcelana favorita, la que había heredado de mi abuela, y me senté en mi sillón favorito junto a la ventana. Por primera vez en meses, me permití el lujo de disfrutar el momento presente sin preocuparme por las necesidades de los demás. El café sabía diferente cuando se bebía sin culpa. Sabía a libertad, a mis propias decisiones, a tiempo recuperado. Miré por la ventana y vi a mis vecinos decorando sus casas, preparándose para sus propias celebraciones navideñas. Me pregunté cuántos de ellos tenían familias que realmente los valoraban, que los trataban como personas y no como proveedores de servicios. Mi computadora portátil hizo el sonido de un mensaje nuevo.
Evelyn había respondido: «Alice, qué alegría. Sí, podemos irnos hoy. Hay un vuelo a las 6 p.m. Paso por ti a las 3. Finalmente vas a tener una aventura solo para ti». Una aventura solo para mí. Esas palabras resonaron en mi corazón como música celestial. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo únicamente por mi placer, sin considerar las necesidades u opiniones de los demás? La respuesta era dolorosa. Nunca. Desde que me casé a los 20 años, mi vida había sido una sucesión de decisiones tomadas para otros. Mi esposo, mis hijos, mis nietos, mi nuera. Reservé el vuelo usando mis propios ahorros, sintiendo una mezcla de miedo y emoción que no había experimentado desde mi juventud. 8 días en Costa Rica junto al mar, durmiendo hasta tarde, comiendo lo que quisiera, leyendo los libros que había pospuesto, caminando por la playa sin prisa. 8 días para Alice Miller, no para la mamá de Ethan o la suegra que cocina bien. El teléfono seguía sonando intermitentemente, pero me había desconectado de esa realidad tóxica. Terminé mi café lentamente, saboreando cada sorbo como si fuera el primer café de mi nueva vida, porque en cierto modo lo era. Subí de nuevo a mi habitación y añadí a mi maleta mi libro favorito, mi protector solar y ese bikini que había comprado hace 2 años en un impulso, pero que nunca me atreví a usar porque ya soy demasiado vieja para esas cosas. A los 70 años, finalmente había decidido que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para uno mismo. Mientras cerraba la maleta, pensé en el shock que experimentarían Ethan y Brianna cuando llegaran a mi casa a las 7 p.m. Imaginé sus caras al encontrar la mesa vacía, sin el banquete que habían dado por sentado. Imaginé su confusión al leer la nota que estaba a punto de escribir. Una nota que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra relación. Tomé una hoja de papel elegante de las que guardaba para ocasiones especiales y comencé a redactar el mensaje más importante de mi vida adulta. Un mensaje que me tomaría menos de 5 minutos escribir, pero que me había tomado 70 años encontrar el coraje para expresar. Con la pluma en mi mano, temblorosa no de nervios, sino de la adrenalina de la libertad, comencé a escribir la carta que lo cambiaría todo. Cada palabra que ponía en el papel era un pedazo de mi alma encontrando finalmente su voz después de años de silencio. «Querida familia», escribí con mi mejor caligrafía. Cuando lleguen esta noche esperando encontrar la cena que exigieron por mensaje de texto, encontrarán solo esta carta. No soy su empleada doméstica, no soy su cocinera personal, no soy un cajero automático que dispensa dinero y favores sin límite. Soy Alice Miller, una mujer de 70 años que se cansó de suplicar respeto en su propio hogar. Hice una pausa para secarme las lágrimas que caían sobre el papel. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que se sentía físico. Continué escribiendo. Durante 15 años he vaciado mi cuenta bancaria, mi energía y mi dignidad para complacerlos. He gastado más de $30,000 de mis ahorros en sus emergencias, caprichos y demandas. He trabajado como una esclava en mi propia cocina, mientras ustedes se comportaban como huéspedes de hotel que no pagan la cuenta. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez pude ver que era Brianna. Su foto de contacto mostraba esa sonrisa perfecta que yo había aprendido a descifrar como pura manipulación. Dejé que sonara mientras continuaba escribiendo mi declaración de independencia. Hoy recibí una lista de 18 platos que se suponía que debía preparar como si fuera un menú de restaurante. Una lista que me costaría más de $600 y 12 horas de trabajo físico agotador. Una lista enviada sin preguntarme si podía, si quería o si tenía otros planes para mi Navidad, porque resulta que yo también tengo derecho a tener mis propios planes. Recordé las palabras exactas de la lista de Brianna y sentí esa punzada de indignación de nuevo. La manera casual en que había asumido que yo estaría disponible, la forma en que había añadido a toda su familia sin consultarme, la fría postdata exigiendo que todo estuviera listo a las 7, como si yo fuera una máquina programada para satisfacer sus deseos. Cuando mi esposo falleció hace 10 años, prometí que dedicaría el resto de mi vida a cuidar de mi familia, pero cuidar no significa ser abusada, amar no significa permitir que me falten al respeto. Ser madre y granbuela no significa renunciar a mi propia identidad y bienestar.
Justo entonces, escuché el timbre. Miré por la ventana y vi el auto de Evelyn estacionado afuera. Mi corazón se aceleró con una emoción que no había sentido en décadas. Era la emoción de la aventura, de lo desconocido, de elegir mi propio camino por primera vez en años. «Un momento, Evelyn», llamé hacia la puerta. «Ya casi termino». Volví a mi carta con renovada urgencia. Por lo tanto, cuando lean esta nota, estaré en un avión rumbo a Costa Rica. Voy a pasar la Navidad en una playa, leyendo libros que he pospuesto, durmiendo hasta tarde y recordando quién soy cuando no estoy sirviendo a otros. Voy a gastar mis ahorros en mi felicidad por primera vez en décadas. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez pude ver que era Brianna. Su foto de contacto mostraba esa sonrisa perfecta que yo había aprendido a descifrar como pura manipulación. Dejé que sonara mientras continuaba escribiendo mi carta de la libertad. En la tabla encontrarán pan y agua. Eso es todo lo que estoy dispuesta a ofrecer a personas que me han tratado como personal de servicio durante 15 años. Si tienen hambre, los restaurantes están abiertos. Si necesitan dinero para pagar la cena, trabajen por él como hice yo toda mi vida. Si necesitan a alguien que cocine para ustedes, contraten un servicio de catering. Firmé la carta con mi nombre completo, Alice Miller, no su empleada, no su cajero automático, sino una mujer que ha reclamado su dignidad. Coloqué la carta en el centro de mi mesa de comedor junto a una hogaza de pan integral y una jarra de agua. La imagen era deliberadamente austera, un contraste brutal con las expectativas que ellos habían alimentado durante años. En lugar del banquete de restaurante que esperaban encontrar, verían la realidad desnuda de su egoísmo. Bajé mi maleta y abrí la puerta para Evelyn. Mi amiga me abrazó con una sonrisa radiante. «Alice, te ves hermosa. Ese vestido te queda divino». Era la primera vez en meses que alguien me hacía un complimento sin pedirme un favor a cambio. «Evelyn, no sabes lo que este viaje significa para mí», dije mientras cargaba mi maleta en su auto. «Siento que estoy escapando de una prisión que yo misma construí». «Cariño, necesitamos alejarnos para ver con claridad lo cerca que estábamos de perdernos. Costa Rica te va a devolver el alma». Mientras nos alejábamos de mi casa, miré por el espejo retrovisor. Era la misma casa donde había criado a Ethan, donde había construido memorias familiares, donde había engrandecido cuidando de otros. Pero también era la casa donde había perdido mi identidad, donde había permitido que me convirtieran en una sombra de quien realmente era. En unas horas Ethan y Brianna llegarían con sus 18 invitados hambrientos. Encontrarían mi mesa vacía, mi carta devastadora y la ausencia de la mujer a la que habían dado por sentado durante demasiado tiempo. Imaginar sus caras me llenaba de una satisfacción que nunca pensé que sentiría. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto?, me pregunté en voz alta mientras conducía hacia el aeropuerto. Por primera vez en años, alguien más va a tener que resolver sus propios problemas. Por primera vez en años, no voy a estar ahí para limpiar sus desastres, para financiar sus caprichos, para sacrificar mi bienestar por el suyo. Evelyn sonrió. Y la parte más hermosa es que apenas estás empezando a descubrir quién eres cuando nadie te necesita para nada. Vas a conocer a la Alice que existe más allá de ser útil para otros. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. La Alice que existe más allá de ser útil. Una mujer que durante 70 años había definido su valor por lo que podía hacer por los demás. Finalmente iba a explorar quién era yo cuando nadie me pedía nada. El aeropuerto estaba lleno de familias reuniéndose para Navidad, abrazándose con lágrimas de alegría, llevando regalos envueltos en papel brillante. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque con mi pequeña maleta, me sentí como una extraña observando a un mundo del que había estado ausente durante años. Un mundo donde las personas se valoraban mutuamente, donde las reuniones familiares eran una razón de celebración genuina, no una explotación disfrazada. Evelyn y yo nos sentamos en la sala de espera, y por primera vez en años pude observar a las familias sin el nudo en el estómago que venía de pensar en mi propia dinámica familiar disfuncional. «Mira eso», le señalé a Evelyn, observando a una familia donde todos contribuían a cargar el equipaje. «¿Cuándo fue la última vez que Ethan me ayudó con algo sin que yo se lo pidiera?
¿Cuándo fue la última vez que me preguntó si necesitaba algo, si estaba cansada, si quería descansar? Evelyn siguió mi mirada y asintió con comprensión. Alice, criaste a un hombre que aprendió que las mujeres existen para servirle, y Brianna encontró en ti a la suegra perfecta para continuar ese patrón. No van a cambiar hasta que tú cambies las reglas del juego. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Yo había sido cómplice de mi propia explotación. Le había enseñado a mi hijo que el amor maternal se medía en favores concedidos y dinero prestado. Había permitido que Brianna me viera como un recurso ilimitado en lugar de una persona con necesidades propias. Mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Eran las 5 de la tarde. Ethan y Mia seguramente se estaban preparando para salir hacia mi casa, emocionados por el banquete que esperaban encontrar. Miré la pantalla y vi 17 llamadas perdidas y 32 mensajes no leídos. La desesperación había comenzado. Abrí los mensajes más recientes. Ethan, mamá, por favor contesta. Estamos preocupados. Brianna, suegra, ¿está todo bien? ¿Necesitas ayuda con la cena? Y luego, a medida que pasaban los minutos sin respuesta, el tono cambió. Ethan, mamá, no entendemos por qué no contestas. Brianna, suegra, vamos en camino. Esperamos que todo esté listo. ¿Quieres contarme qué dicen?, preguntó Evelyn tocando mi brazo gentilmente. Están empezando a darse cuenta de que algo no es normal, respondí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Por primera vez en 15 años, no estoy disponible cuando me necesitan. Por primera vez en décadas, van a tener que enfrentar las consecuencias de dar a alguien por sentado. El anuncio de nuestro vuelo resonó por los altavoces. Vuelo 447 a San José, Costa Rica, abordando en la puerta número 12. Mi corazón se aceleró. No era solo un vuelo, era mi escape a una versión de mí misma que había estado dormida por demasiado tiempo. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque con mi pequeña maleta, me sentí como una extraña observando a un mundo del que había estado ausente durante años. Un mundo donde las personas se valoraban mutuamente, donde las reuniones familiares eran una razón de celebración genuina, no una explotación disfrazada. Evelyn y yo nos sentamos en la sala de espera, y por primera vez en años pude observar a las familias sin el nudo en el estómago que venía de pensar en mi propia dinámica familiar disfuncional. «Mira eso», le señalé a Evelyn, observando a una familia donde todos contribuían a cargar el equipaje. ¿Cuándo fue la última vez que Ethan me ayudó con algo sin que yo se lo pidiera? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó si necesitaba algo, si estaba cansada, si quería descansar? Evelyn siguió mi mirada y asintió con comprensión. Alice, criaste a un hombre que aprendió que las mujeres existen para servirle, y Brianna encontró en ti a la suegra perfecta para continuar ese patrón. No van a cambiar hasta que tú cambies las reglas del juego. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Yo había sido cómplice de mi propia explotación. Le había enseñado a mi hijo que el amor maternal se medía en favores concedidos y dinero prestado. Había permitido que Brianna me viera como un recurso ilimitado, en lugar de una persona con necesidades propias. Mi teléfono vibró una última vez antes de ponerlo en modo avión. Era un mensaje de audio de Brianna, y esta vez su voz no sonaba dulce y manipuladora. Sonaba desesperada y molesta. «Suegra, no sé qué está pasando, pero toda mi familia ya va en camino. Mi mamá trajo flores, mis hermanos compraron vino caro. Todos están emocionados por la cena que ibas a preparar. Por favor, dime que no nos vas a decepcionar. Por favor, contesta el teléfono. Por favor, dime que no nos vas a decepcionar». Esas palabras resonaron en mi mente como una revelación. Durante 15 años, la única persona que había estado constantemente decepcionada era yo. Decepcionada por la falta de consideración, por la ausencia de gratitud genuina, por ser tratada como un objeto en lugar de una persona. Puse el teléfono en modo avión y cerré los ojos.
En 2 horas estaría en Costa Rica, despertando a una vida donde mis decisiones me pertenecían solo a mí. Una vida donde nadie me enviaría listas de demandas por mensaje de texto. Una vida donde el valor de Alice Miller no se mediría por su utilidad para los demás. La azafata me ofreció champán. ¿Celebra algo especial?, preguntó con una sonrisa amable. Sí, respondí, aceptando la copa con manos que ya no temblaban. Celebro mi independencia. Celebro que a los 70 años finalmente aprendí a ponerme a mí misma primero. Brindé por mí misma mientras el avión se elevaba hacia las nubes. Abajo, en mi casa vacía, una carta esperaba ser leída por una familia que estaba a punto de aprender una lección que me había tomado 70 años enseñar. Que el verdadero amor no se demuestra con listas de demandas, sino con respeto, consideración y reciprocidad. Por primera vez en décadas, la Navidad de Alice Miller iba a ser exactamente como ella quería que fuera. 3 días después, mientras bebía mi café matutino en la terraza del hotel con vista al mar en Costa Rica, mi teléfono comenzó a sonar con una intensidad que no había experimentado en años. Habían sido 3 días de silencio digital absoluto, 3 días donde Alice Miller había existido únicamente para ella misma, sin responder a demandas externas, sin preocuparse por las necesidades de nadie más. El amanecer costarricense pintaba el cielo con colores que yo había olvidado que existían: naranjas dorados, rosas suaves, amarillos cremosos reflejados en las olas tranquilas. Por primera vez en décadas, había dormido hasta que mi cuerpo quiso despertar. Sin alarmas, sin la urgencia de preparar el desayuno para otros, sin la ansiedad de revisar mensajes que pudieran contener nuevas demandas. Evelyn se acercó con su propia taza de café, usando un sombrero de paja que había comprado en el mercado local. «Buenos días, rebelde», dijo con una sonrisa pícara. «¿Estás lista para enfrentar la realidad del mundo que dejaste atrás?». El teléfono continuaba insistiendo. Eran las 7 de la mañana, hora de Costa Rica, lo que significaba que eran las 9 en casa. Ethan seguramente había estado enviando mensajes toda la noche, tratando de procesar lo que había encontrado en mi mesa hace 3 días. «Creo que es hora de leer los mensajes», le dije a Evelyn, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. 3 días deberían ser tiempo suficiente para que entiendan que algo cambió para siempre. Abrí la aplicación de mensajería y encontré una avalancha de comunicaciones que contaban toda la historia de esa desastrosa noche de Navidad. Los primeros mensajes, enviados alrededor de las 7 p.m. del 24 de diciembre, eran de confusión. Ethan: «Mamá, llegamos y no hay nadie. ¿Dónde estás? La casa está oscura. ¿Te sientes bien?». Luego vinieron los mensajes de pánico cuando encontraron mi carta. Ethan había enviado fotos del papel como si necesitara evidencia de que realmente había sucedido. La imagen mostraba mi mesa de comedor con el pan, el agua y mi carta cuidadosamente doblada en el centro, rodeada por la vajilla fina que esperaban ver llena de manjares. «Ethan, mamá, esto no puede ser en serio. Toda la familia de Brianna está aquí. Los niños tienen hambre. Por favor, dime dónde estás». El tono desesperado de sus mensajes revelaba algo que nunca había considerado. Por primera vez en 15 años, Ethan había tenido que enfrentar las consecuencias de sus expectativas sin su madre ahí para resolver el problema. Brianna también había escrito, y su evolución emocional a través de los mensajes era fascinante de observar. Comenzó con su tono habitual de falsa preocupación. «Suegra, esperamos que estés bien. Nos preocupa no encontrarte». Pero a medida que pasaban las horas sin respuesta, su verdadera personalidad emergió. «Esto es muy irresponsable. Toda mi familia vino esperando la cena que prometiste». «Prometiste». Esa palabra llamó particularmente mi atención. Yo nunca había prometido nada. Ellos habían enviado una lista de demandas y habían asumido automáticamente que yo la cumpliría. La diferencia era enorme, pero revelaba perfectamente cómo me habían visto todos estos años, como un servicio contratado que no podía negarse a seguir órdenes. Seguí leyendo. Los mensajes de la noche del 24 mostraban una progresión de emociones que iban de confusión a ira. «Brianna, mis padres gastaron dinero en flores y vino para acompañar tu cena. Los niños están llorando porque dijimos que la abuela había preparado algo especial». «Brianna, tuvimos que pedir pizza para 18 personas. Gastamos $200 en comida que no queríamos». $200 en pizza. Menos de la mitad de lo que me habría costado preparar su banquete exigido, y lo consideraban una tragedia financiera. La ironía era tan perfecta que no pude evitar sonreír.
Evelyn, que había estado leyendo sobre mi hombro, estalló en carcajadas. ¿En serio se están quejando por gastar $200 después de los miles que has gastado en ellos? La falta de autoconciencia es asombrosa. Los mensajes del día 25 de diciembre mostraban un cambio de estrategia. Habían pasado de la confusión y la ira a la manipulación emocional. Ethan, mamá, los nietos te extrañan. Preguntan por qué la abuela no vino a Navidad. Catherine pregunta si hizo algo malo para que te fueras. Catherine, mi nieta de 12 años, era la única persona en toda esa familia que me trataba como un ser humano en lugar de un servicio. Era la única que me preguntaba cómo me sentía, la única que me abrazaba sin pedir nada a cambio. Por primera vez desde que tomé esta decisión, sentí una punzada de culpa. Pero recordé inmediatamente algo crucial. Catherine también era la única persona que se beneficiaría de verme respetarme a mí misma. Ella necesitaba un ejemplo de una mujer que ponía límites, que valoraba su dignidad, que no permitía ser tratada como un tapete emocional. Los mensajes del día siguiente, 26 de diciembre, revelaban que habían comenzado a investigar mi paradero. Ethan, mamá, llamé a todos los hospitales. Nadie sabe nada de ti. Fuimos a casa de la tía Iris. Dice que no sabe dónde estás, pero que te apoya en cualquier decisión que hayas tomado. Iris, mi hermana mayor, siempre había sido más directa que yo. Seguramente les había dicho algunas verdades incómodas que necesitaban escuchar. Finalmente, llegué a los mensajes más recientes, enviados esa misma mañana. El tono había cambiado completamente. Ya no había ira ni manipulación. Había algo que nunca había visto en los mensajes de mi hijo: humildad. Mamá, he estado pensando en todo lo que escribiste en tu carta. Brianna y yo hemos estado hablando. Tal vez no nos hemos dado cuenta de cuánto hemos dependido de ti. Tal vez no hemos sido justos contigo. Fue el primer mensaje en 15 años donde Ethan reconocía que había un problema en nuestra relación. Pero el mensaje que más me impactó fue el último, enviado solo 1 hora antes. Mamá, no sé dónde estás, pero espero que estés bien. Espero que estés haciendo algo que te haga feliz. Por primera vez en mi vida adulta, me doy cuenta de que nunca te he preguntado qué quieres tú. Cuando regreses, si quieres regresar, me gustaría empezar de nuevo. Me gustaría conocer a mi mamá, no solo a la mujer que resuelve nuestros problemas. Cerré el teléfono y miré el océano. Las olas continuaban su ritmo eterno, ajenas a los dramas humanos, recordándome que la vida seguía adelante sin importar nuestros conflictos familiares. Una gaviota aterrizó cerca de mi mesa, picoteando las migajas del desayuno sin pedir permiso, simplemente tomando lo que necesitaba. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dije a Evelyn. Por primera vez en 15 años, mi hijo me está viendo como una persona separada de él. Por primera vez, se está cuestionando cómo me trata. Y lo más importante, por primera vez, no estoy ahí para darle las respuestas fáciles. Una semana después de mi regreso de Costa Rica, estaba sentada en mi patio trasero bebiendo té de manzanilla cuando escuché el timbre. Era domingo por la tarde, y por primera vez en años, no tenía planes que involucraran cocinar para otros o resolver los problemas de otras personas. Había pasado la mañana leyendo una novela que compré en el aeropuerto de San José, una historia sobre una mujer redescubriendo su identidad después de décadas de vivir para otros. A través de la mirilla, vi a Ethan parado en mi puerta, pero no estaba acompañado por Brianna ni los niños. Llevaba flores en una mano y lo que parecía ser una caja de chocolates en la otra. Por primera vez en años, mi hijo había venido a visitarme sin traer una lista de problemas para resolver o favores para pedir. Abrí la puerta lentamente. Ethan se veía diferente. Había algo en su postura, en su expresión que no había visto antes. Parecía más pequeño, más humilde, como un niño que ha sido castigado y finalmente entiende por qué. «Hola, mamá», dijo suavemente. «¿Puedo pasar? Me gustaría hablar contigo». Lo invité a sentarse en la sala, la misma sala donde durante años había recibido sus visitas que invariablemente terminaban con peticiones de dinero o favores. Esta vez, sin embargo, se sentó en el borde del sofá, nervioso, como si fuera la primera vez que visitaba la casa de un extraño. «Mamá», comenzó, jugueteando con las flores que había traído. «Toda la semana que estuviste fuera, estuve pensando en tu carta, en todo lo que escribiste, y me di cuenta de algo terrible. No recuerdo la última vez que te pregunté cómo estabas, si necesitabas algo de mí». Sus palabras me sorprendieron por su honestidad. En 30 años de ser su madre,
Esa fue la primera vez que Ethan reconoció abiertamente que había algo fundamentalmente desequilibrado en nuestra relación. Cuéntame de tu viaje. Quiero saber qué hiciste, cómo te sentiste, qué pensaste. Quiero conocer a mi mamá como una persona, no solo como la mujer que siempre está disponible cuando la necesito. Le conté de Costa Rica, sobre los amaneceres que había contemplado sin prisa, sobre los libros que había leído en la playa, sobre las conversaciones que había tenido con Evelyn y otros viajeros que conocimos. Le conté sobre la liberación que había sentido tomando decisiones basadas únicamente en mis propios deseos, sobre la paz de no tener que preocuparme por las necesidades de nadie más. Mamá, interrumpió en un momento, ¿eras feliz antes? ¿Eras feliz cocinando para nosotros, prestándonos dinero, resolviendo nuestros problemas? La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. Nadie me había preguntado sobre mi felicidad en décadas. No, hijo. Respondí con una honestidad que me sorprendió. No era feliz. Me sentía útil, me sentía necesaria, pero no era feliz. Me había convertido en una versión de mí misma que existía únicamente para los demás. Ethan asintió lentamente. Brianna y yo hemos estado yendo a terapia de pareja desde que regresaste. La terapeuta nos ha ayudado a entender cómo te hemos tratado. Nos dijo algo que nunca habíamos considerado. ¿Qué cosa? Que una relación donde solo una persona da y la otra recibe no es amor, es explotación. Esas palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Por primera vez en años, alguien en mi familia había usado la palabra correcta para describir lo que yo había estado viviendo. Explotación. No era amor mal expresado, no era una familia unida, no era tradición, era pura y simple explotación. Mamá, quiero disculparme, continuó Ethan, y por primera vez en la conversación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdón por tratarte como nuestro banco personal. Perdón por asumir que siempre estarías disponible para resolver nuestros problemas. Perdón por no valorar tu tiempo, tu dinero, tu energía. Perdón por enseñarle a mis hijos que así es como se trata a las abuelas. Sus disculpas sonaban genuinas, pero yo había aprendido a ser cautelosa con las palabras bonitas. Ethan, agradezco tus disculpas, pero necesito que entiendas que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. No voy a volver a ser la misma mujer que vaciaba su cuenta bancaria cada vez que a ustedes les entraba algún capricho. Lo entendemos, respondió rápidamente. De hecho, Brianna y yo hemos estado calculando todo el dinero que nos has prestado en los últimos 5 años. Son $32,000, mamá. $32,000 que nunca devolvimos porque asumimos que era tu obligación ayudarnos. La precisión de la cifra me impresionó. Significaba que realmente habían hecho el ejercicio de recordar cada préstamo, cada favor financiero, cada vez que habían metido la mano en mi bolso. Hemos hablado con un asesor financiero, continuó. Vamos a vender la camioneta SUV que compramos con tu dinero y vamos a darte la mitad ahora mismo. Te pagaremos el resto en cuotas mensuales de $500 durante los próximos 2 años. No es negociable, mamá. Es lo que te debemos. Sacó un sobre de su chaqueta y me lo entregó. Adentro había $16,000 en efectivo. Es la mitad de nuestra deuda contigo, dijo. La otra mitad la recibirás puntualmente cada mes, te lo prometo. Por primera vez en años, sentí que mi hijo me estaba tratando como a un ser humano digno de respeto y consideración. Pero también sabía que las palabras eran fáciles y que los verdaderos cambios se demostraban con acciones sostenidas en el tiempo. ¿Hay algo más?, preguntó Ethan, sacando su teléfono. Catherine quiere hablar contigo. Ha estado muy preocupada, pero también muy orgullosa de ti. Dice que finalmente entendió lo que significa ser una mujer fuerte. Mi nieta apareció en la pantalla del teléfono con una sonrisa radiante. «Abuela, papá me dijo que te fuiste de viaje sola a Costa Rica. Eso es increíble. Cuando sea grande, quiero ser valiente como tú también». Sus palabras me llenaron de una profunda satisfacción. Catherine había entendido la lección más importante, que una mujer tiene derecho a establecer límites, a valorarse a sí misma, a exigir respeto.
Mi decisión no solo había salvado mi propia dignidad, sino que le había enseñado a mi nieta que no tenía que aceptar menos de lo que merecía. «Te amo, abuela», continuó Catherine, «y papá me dijo que vamos a empezar a visitarte solo para estar contigo, sin pedir nada. ¿Está bien si voy el próximo sábado y hacemos galletas juntas? Yo llevaré los ingredientes». Yo llevaré los ingredientes. Esa simple frase fue el cierre perfecto. Ya no era la abuela que proveía todo, era la abuela con la que querían compartir tiempo. Lloré abrazada a mi hijo sintiendo que finalmente, a los 70 años, había recuperado a mi familia. No la familia parásita que tenía antes, sino una familia real, construida sobre la verdad y el respeto. Y todo comenzó el día que decidí dejarles pan y agua en la mesa e irme a buscar mi propia felicidad. Después de colgar, Ethan y yo nos sentamos en silencio durante unos minutos. Había tanto que procesar, tanto que reparar, tanto que construir desde cero. Pero por primera vez en años sentí esperanza. No la esperanza ciega de que las cosas volvieran a ser como eran, sino la esperanza sólida de que podrían ser mejores. «Mamá», dijo Ethan antes de irse, «sé que tomará tiempo para que confíes en que este cambio es real. Sé que hemos prometido cosas antes y no las hemos cumplido, pero quiero que sepas que tu carta cambió mi vida. Me hizo darme cuenta de que había perdido a mi mamá en algún lugar del camino y la había reemplazado con una empleada doméstica gratuita». Después de que se fue, me quedé sentada en mi jardín hasta que oscureció. En mis manos sostenía $16,000, más dinero del que había visto junto en años. Pero más importante que el dinero era el sentimiento de que finalmente, a los 70 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Que enseñar a otros cómo tratarnos es la responsabilidad más importante que tenemos hacia nosotros mismos. Esa noche, mientras preparaba mi cena favorita solo para mí, reflexioné sobre el viaje que había comenzado con una lista cruel de demandas navideñas. Había terminado con algo mucho más valioso, el respeto de mi familia y, lo más importante, mi propio respeto. Miré hacia el futuro y por primera vez en décadas vi posibilidades que me pertenecían solo a mí. Viajes que quería hacer, libros que quería leer, amistades que quería cultivar, sueños que había pospuesto por demasiado tiempo. Alice Miller había pasado 70 años aprendiendo a ser útil para los demás. Los años que le quedaban los dedicaría a ser feliz para ella misma. Y eso, decidí, mientras brindaba conmigo misma con una copa de vino, fue la mejor inversión que había hecho en toda mi vida. No es venganza, es liberación. Y nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para uno mismo. 6 meses han pasado desde esa Navidad que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en mi nuevo apartamento frente al mar en San Diego, un lugar que compré con parte del dinero que Ethan me devolvió y con mis propios ahorros que finalmente me permití usar para mi felicidad. Cada mañana me despierto sin alarma, sin la ansiedad de revisar mensajes que podrían contener nuevas demandas, sin la presión de ser útil para alguien más antes de ser buena conmigo misma. El sonido de las olas ha reemplazado el repiqueteo insistente de mi teléfono, y el aroma del café que hago solo para mí ha reemplazado el estrés de cocinar banquetes para gente que daba por sentado mi esfuerzo. No voy a mentir y decir que el cambio fue fácil. Durante las primeras semanas después de esa Navidad, hubo momentos en que dudé de mi decisión. 70 años de vivir para otros no se borran de la noche a la mañana. Hubo momentos en que mi instinto maternal gritaba que debía volver, disculparme y ser la Alice de siempre. Pero cada vez que sentía esa tentación, recordaba la humillación de esa lista por mensaje de texto. Recordaba los $32,000 que había regalado sin rechistar. Recordaba las lágrimas de frustración que derramé en silencio durante años. La relación con Ethan y Brianna ha mejorado, pero sobre cimientos completamente nuevos. Ethan cumplió su palabra. Cada mes, deposita religiosamente $500 en mi cuenta, y cada transferencia va acompañada de un mensaje que simplemente dice, con amor y respeto, mamá. Nunca han fallado un pago y nunca han intentado negociar una reducción o un aplazamiento.
Brianna, por su parte, me sorprendió hace 3 meses. Apareció en mi puerta con una carta escrita a mano, algo que nunca pensé que haría. En esa carta me pedía perdón por haberme visto como un recurso en lugar de una persona. Me contó que la terapeuta les había preguntado cómo se sentirían si sus propios hijos los trataran como ellos me habían tratado a mí. Esa pregunta, escribió, la mantuvo despierta durante semanas. Suegra, decía la carta, quiero que sepas que he estado enseñando a mis hijos a ahorrar parte de su mesada para comprarte regalos de cumpleaños y Navidad. Quiero que aprendan que el amor se demuestra con consideración y reciprocidad, no con demandas. Quiero que crezcan sabiendo que las abuelas son para ser amadas y respetadas, no explotadas. La carta me conmovió hasta las lágrimas, no solo porque representaba un cambio genuino en Brianna, sino porque significaba que mis nietos estaban aprendiendo una lección que podría protegerlos de perpetuar patrones tóxicos en sus propias relaciones futuras. Catherine ha sido mi mayor alegría durante todo este proceso. Cada sábado por la tarde tenemos una videollamada donde me cuenta sobre sus estudios, sus sueños, sus preocupaciones. Por primera vez en mi vida como abuela, estas conversaciones no implican peticiones de dinero, favores o resolución de problemas. Son conversaciones reales entre dos mujeres que se respetan mutuamente. Hace un mes me dijo algo que nunca olvidaré. Abuela, cuando sea grande, quiero ser independiente como tú. Quiero que la gente me ame por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. La Navidad pasada fue muy diferente. En lugar de cocinar para 18 personas, Evelyn y yo organizamos una cena íntima para 8 amigas viudas como nosotras. Cada una trajo un plato, cada una contribuyó con algo. Cada una fue valorada por su compañía, no por su utilidad. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Brindamos por nuestras nuevas libertades. Y por primera vez en décadas, yo también fui una invitada en lugar de la anfitriona esclava. Ethan y su familia me invitaron a pasar la Nochebuena con ellos, pero puse mis propias condiciones. Llegaría después de la cena. Me quedaría solo 2 horas y no haría tareas domésticas. Aceptaron sin protestar. Cuando llegué, encontré la mesa puesta con comida que ellos mismos habían preparado. Nada elaborado, pero hecho con su propio esfuerzo. Brianna había cocinado, Ethan había puesto la mesa y los niños habían hecho postres sencillos con sus propias manos. Fue hermoso ver a mi familia funcionando sin depender de mí para cada detalle. Fue hermoso ser tratada como una invitada especial en lugar de personal de servicio. Y fue aún más hermoso irme a casa a las 10 de la noche sabiendo que mi valor en esa celebración no había dependido de mi habilidad para resolver los problemas de otras personas. Económicamente, mi vida se ha transformado por completo. Sin los gastos constantes por emergencias familiares, sin las cenas costosas que financiaba mensualmente, sin los préstamos que nunca se devolvían, he podido crear un fondo de emergencia real para mi vejez. El dinero que Ethan me está devolviendo lo he invertido en un plan de retiro que me dará seguridad financiera por el resto de mi vida. Pero el cambio más profundo no ha sido económico, ha sido emocional. He redescubierto partes de mi personalidad que había enterrado durante décadas. He empezado a leer vorazmente de nuevo. He tomado clases de pintura, he aprendido a usar aplicaciones de viaje para planear mis propias aventuras. El próximo mes viajaré sola a España, el viaje que había pospuesto tantas veces debido a emergencias familiares que nunca fueron verdaderas emergencias. He aprendido que la culpa que sentía al priorizar mis propios deseos no era culpa real, sino condicionamiento social que me había enseñado que las mujeres, especialmente las madres y abuelas, existen únicamente para servir a otros. Desaprender ese condicionamiento ha sido el trabajo más difícil y más liberador de mi vida. Ahora entiendo que lo que hice esa Navidad no fue cruel, fue necesario, no fue egoísta, fue autopreservación, no fue un berrinche, fue una revolución personal que llegó 70 años tarde, pero llegó a tiempo para salvar los años que me quedan. A las mujeres que me leen y se reconocen en mi historia, quiero decirles algo. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto.
Nunca es demasiado tarde para redescubrir quién eres más allá de tu utilidad para los demás. El miedo a decepcionar a otros no debe ser más fuerte que el compromiso de no decepcionarte a ti misma. Hoy, mientras el sol se pone sobre el Pacífico mexicano, brindo por la mujer que fui y la mujer que soy ahora. Brindo por cada lágrima que me llevó a esta claridad, por cada dólar que recuperé, por cada límite que establecí. Brindo por las mujeres que se atreven a decir no más cuando la vida las reduce a personal de servicio gratuito. Mi nombre es Alice Miller, tengo 70 años y finalmente, después de toda una vida, estoy viviendo para mí misma. Esa es mi victoria, esa es mi libertad y esa es la herencia más valiosa que puedo dejarle a mi nieta. La certeza de que una mujer siempre tiene derecho a exigir respeto. No importa su edad, no importa cuánto tiempo haya permitido lo contrario. La vida es demasiado preciosa para vivirla de rodillas. Yo me puse de pie a los 70. Tú puedes ponerte de pie a cualquier edad. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un supergracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias por adelantado. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensas. Y déjame saber dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperándote. Un gran abrazo y nos vemos la próxima. Y nos vemos.